¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con nuestra clase de literatura para el ciclo semestral San Marcos. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el realismo europeo. El realismo europeo. La sesión anterior, ustedes ya han trabajado lo que es el romanticismo, que surge a finales del siglo XVIII, 1774, y que va hasta mediados del siglo XIX, ¿no? 1848. Y bueno, el romanticismo se caracteriza por la subjetividad, se caracteriza por darle predominancia a los sentimientos, a las emociones. Ahí, por ejemplo, en la novela La Huita del joven Werther, tenemos la figura del héroe romántico, aquel que se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pasiones, por la melancolía, por su angustia, por su pesimismo y por su rebeldía. En oposición al romanticismo es que surge el realismo. El realismo se va a oponer al romanticismo. Por ejemplo, a la subjetividad romántica, el realismo le opone la objetividad. Y un poquito el contexto, ¿no? ¿En qué contexto social, histórico surge el realismo? Con la revolución industrial, la burguesía se consolida en el poder, tanto político como económico, y promueve justamente el desarrollo de la técnica, de la tecnología, que por supuesto ha dado grandes beneficios a la humanidad, pero el costo humano fue muy alto. La burguesía, que busca acumular riqueza, va a generar una situación de desigualdad social muy grande, muy grande. Con la revolución industrial también surge otra clase social que es el proletariado, que en esa época hacía referencia a los obreros. A los obreros, pues, que se habían, ¿no?, ubicado alrededor de las fábricas que habían surgido en las grandes ciudades. Y la situación de vida del obrero era bastante lamentable, ¿no? Había mucha miseria. Mucha miseria. Entonces, estamos en una época, como Karl Marx dijo, en la cual muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Mientras que la burguesía busca acumular más riqueza, el proletariado quiere mejores condiciones de vida. En esta situación de lucha de clases, donde la gran mayoría vive en situaciones paupérrimas, donde el hambre campea por todos lados, es que surge el realismo. En esta situación de crisis, los intelectuales van a reflexionar sobre la realidad, sobre su entorno. También recordemos que en esta época surge la fotografía, y la literatura, igual que la fotografía, quiere ser un reflejo de la realidad. Entonces, el realismo surge en Francia en 1848, a mediados del siglo XIX. Se opone obviamente al romanticismo y busca lo que es las descripciones detalladas. Claro, el escritor se considera un notario o un cronista. Entonces, él va a querer reflejar la realidad de la manera más fiel posible, y para eso se va a valer de descripciones detalladas, tanto del ambiente social, de los personajes, del contexto, etc. Aquí podemos ver en este texto de Madame Bovary de Gustave Flaubert, podemos ver esta característica, ¿no? Emma adelgazó, sus mejillas palidecieron, su cara se alargó. Con sus grandes ojos, su nariz recta, su andar de pájaro y siempre silenciosa ahora, no parecía atravesar la existencia apenas sin rozarla y llevar en la frente la señal de alguna predestinación sublime. Estaba tan triste y tan tranquila, tan dulce y a la vez tan reservada, que uno se sentía a su lado prendido por su encanto glacial. Vemos que está describiendo en este caso a Emma de manera física, pero también en cuanto a sus actitudes.
El realismo tiene como base filosófica el positivismo, que apelaba al método científico, y esto va a influir en la literatura, como en el desarrollo de las novelas de tesis, donde el autor plantea una teoría la cual va a refutar o va a defender. Podríamos decir que el realismo se caracteriza, primero, por la objetividad, por describir la realidad de la manera más fiel posible. Y para ello emplea las descripciones detalladas. Y también se caracteriza por la verosimilitud, que lo que se esté contando sea creíble. Henry Bailey, más conocido como Stendhal, para muchos iniciador del realismo, el autor de Rojo y Negro, planteaba lo siguiente, ¿no? Cuando hablaba de la novela, él decía que la novela debía ser como un espejo puesto a lo largo del camino. Así como refleja el cielo azul, refleja el fango. Y no juzguéis a quien lo muestra, sino a quien lo provoca. Esa frase, que he parafraseado obviamente, de Stendhal, podemos sacar las conclusiones del realismo literario, de por qué se caracterizaba. La novela es como un espejo, que va a reflejar la realidad en lo positivo que tenga y también en lo negativo. Entiéndase fango como prostitución, alcoholismo, delincuencia, violencia, corrupción, etc. Y no juzguen al artista que lo muestra, sino a quien lo provoca. Y quienes provocan la miseria social, la burguesía. En su afán de acumular riqueza en pocas manos, generan desigualdades y falta de oportunidades. Su afán de codicia, de avaricia, conduce a la miseria a otros. Entonces, el realismo tiene un aspecto crítico. Va a hacer referencia a los problemas sociales y va a acusar a la burguesía de ser los causantes de ello. Pero por supuesto, no plantea la destrucción de la burguesía. ¿Quién no se acuerda el cuento, Cuentos de Navidad de Charles Dickens, escritor del realismo inglés, ¿no? Ahí está la figura de Scrooge, el burgués avaro extremo, no le importa la salud, la vida, nada. Pero después de que le visitan los tres espíritus, él cambia. O sea, es verdad que el realismo surge contra el romanticismo, el realismo que tiene como base filosófica el positivismo, es un movimiento artístico de la burguesía contra los ideales románticos y critica obviamente a la burguesía, critica la codicia, la avaricia, critica la corrupción, la infidelidad, el arribismo, etc. Critica males sociales, pero no plantea acabar obviamente con esta clase social. Y por supuesto, como acá se indica, en el realismo, el género que va a destacar es la novela, el género narrativo, y dentro del género narrativo, la novela. También el cuento, pero dentro del género narrativo, la especie que va a destacar es la novela. Aquí tenemos algunos representantes, Stendhal, Honoré de Balzac, que hace novela sociológica, Gustave Flaubert, que también desarrolla una novela de corte psicológico, León Tolstoy, con una novela de tipo social, pero por supuesto, el personaje, la figura que San Marcos plantea en el examen de admisión es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Ruso. Dostoyevsky es conserva el padre de la novela psicológica. Muestra preocupación por temas morales y religiosos. Sabemos que en muchas de sus novelas hay rasgos autobiográficos. Él en su juventud fue revolucionario, sufrió prisión, pero de ahí se convierte en una persona sumamente religiosa, cristiana. Autor de Los hermanos Karamazov, Pobres gentes, El idiota, El jugador, Los endemoniados, y sobre todo Crimen y castigo.
Acá tenemos un fragmento de la novela Crimen y Castigo para ver las características de la obra de Dostoyevsky, ¿no? Raskolnikov salió profundamente trastornado. Su confusión no hacía más que aumentar. Al bajar la escalera se detuvo varias veces como si de pronto algo le sorprendiera. Por fin, ya en la calle, exclamó: Dios mío, qué repugnante es todo esto. ¿Es posible? ¿Es posible que yo? No. Es estúpido, es absurdo, añadió con energía. Pero ¿cómo se me ha podido ocurrir una idea tan horrible? ¿De qué bajeza no es capaz mi corazón? Es vil, bajo, repugnante, repugnante. Entonces, ¿qué características observamos aquí? Hay una profundización en la psicología de los personajes, porque nos estamos adentrando en la mente de Rodión. ¿Qué es lo que le está llevando a cometer un crimen? ¿Qué lo impulsa a cometer un asesinato? ¿Qué lo lleva a tener esta conducta que él llama repugnante, bajeza? O sea, ahí está la profundidad psicológica. No está centrado en el entorno, está centrado en el personaje, en su mente, en su conducta. Sus obras tienen referencias autobiográficas. Ya hemos contado que Fedor Dostoyevsky en su juventud fue revolucionario antizarista. Después de que fue condenado a muerte, pena conmutada a trabajos forzados en Siberia, él practica el cristianismo. Hay esas referencias autobiográficas. Algo similar ocurre con Rodion Raskolnikov. Rodion comulgaba con ideas ateas, pero después ya, obviamente, se va a acercar a ideas más religiosas. Su diálogo tienen al dramatismo, por supuesto. Dios mío, qué repugnante. Es posible que yo, es estúpido, o sea, recurre al dramatismo, a esta intensidad. Los personajes en él son marginados, como puedes ver. Vamos a encontrar a Rodión, un estudiante de derecho que tiene que dejar los estudios por falta de recursos, Sonia, una prostituta que se sacrifica por su familia, Marmeledov, un alcohólico destruido por el alcoholismo, masoquista, Catalina, la esposa de Marmeledov, una mujer que sufre tuberculosis y vive constantemente en un estado de agitación dada su situación económica, lamentable, y así, ¿no? Son personajes marginados los que destacan. Aparecen también algunos personajes de la burguesía, como Svidrigailov, Lujin, ¿no? Por ejemplo, pero destacan más los personajes marginados. Preocupaciones morales y religiosas, por supuesto. Acá matar, que es la pregunta crucial, matar, asesinar a alguien, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es permitido o no es permitido? Eso ya depende de la moral de tu cultura, de tu sociedad y de tu religión. Hay una religiosidad atormentada porque él está en debatirse, ¿no? Entre si matar está permitido o no. Al final él cree que es casi una misión divina. Y tiene una mirada crítica y objetiva de la realidad, claro. Rodion Raskolnikov es, como te decía, es un estudiante de derecho que deja los estudios por falta de recursos y vive, tanto su espíritu como su cuerpo viven en un cuartito de 2x2. Están aprisionados. Entonces, ¿cómo será la conducta de una persona así, marcada por la frustración y por su megalomanía? Y también describe pues la situación pues de miseria en la que viven ellos y el aprovechamiento de algunos burgueses. Crimen y castigo. El tema principal es el conflicto entre una moral antihumanitaria intelectualista y una moral humanitaria religiosa. Ese es el tema principal. Hay otros temas, por supuesto, ¿no? La culpa, el amor como redentor o salvador, la miseria social. Es una novela que está conformada de 6 partes y un epílogo. Género épico narrativo. Para San Marcos simplemente es épico, género épico, especie novela. Es una novela psicológica porque, como hemos visto, se centra en la mente del personaje. Su estructura externa es policial porque hay un crimen, hay toda una investigación, pero no es una novela policial. ¿Por qué no es una novela policial? Porque desde el inicio nosotros sabemos quién va a matar a Leon Ivanov.
Del inicio sabemos que Rodión Raskolnikov va a matar a León Ivanovna. ¿Por qué él lo dice? Claro, no le llama asesinato, crimen, porque él todavía está en ese debate psicológico, en esa contradicción. Habla de negocio, empresa, pero ya sabemos que él va a matar a León Ivanovna. En las novelas policiales se comete el crimen y el desenlace es cuando se descubre al asesino. Aquí no. Aquí de la primera línea sabemos quién es el asesino, Rodión Raskolnikov. El asesinato es solamente una excusa para adentrarnos en la mente de Rodión y saber qué lo lleva realmente a cometer esto. Él en un primer momento plantea que lo hace para ayudar a su familia, para estudiar, pero al final termina diciendo que lo que está haciendo es un bien a la humanidad al eliminar a un ser nocivo. Es una novela psicológica, con estructura externa policial, y es una novela de tesis. ¿Por qué? Porque al final se refuta la teoría del superhombre o de los seres napoleónicos o superiores. Nadie puede elevarse por encima de la moral impuesta por tu religión y por tu sociedad. No hay superhombres. Es la conclusión a la que va a llegar. El narrador, en la cuestión formal, ya es un narrador omnisciente, un narrador que todo lo conoce. La narración es lineal cronológica, hay historias secundarias, la historia de Lujín con Dunia, de Svidrigailov con Dunia, por ejemplo, ¿no? Hay abundancia de diálogos, hay tensión dramática, hay suspenso. ¿Y por qué todo esto? Porque recuerda que Crimen y Castigo es una novela de folletín. Fue publicado en fascículos en el diario El Mensajero ruso. Entonces, para generar mayor expectativa en quienes consumían estos fascículos, es que los diálogos son dramáticos y se recurre bastante al suspenso. Los personajes tenemos a Pulqueria, la mamá de Rodión, está León Ivanovna, su hermana también Elisabetta, hermanastra, está Sonia, Porfirio Petrovich, el investigador, Dunia, la hermana de Rodión, Marmeledov, el alcohólico, que para muchos es Dostoyevsky en la ficción. Tenemos a Svidrigailov, personaje bastante curioso porque él a su manera estaba enamorado de Dunia, pero la acosaba de manera bastante descarada. Al final se suicida. Lujín, un burgués que se iba a casar con Dunia, realmente Dunia se estaba sacrificando por su hermano, ya que Lujín era pues también abogado y podría ayudarle en su carrera a Rodión, ¿no? Rodión nunca estuvo de acuerdo con él, y Razumihin, el amigo de Rodión, y que terminaría casándose pues con Dunia, ¿no? Crimen y Castigo, si vamos a la historia, sabemos que Rodión Raskolnikov, como te comentaba, va a asesinar a León Ivanovna. La va a asesinar porque la considera un ser nocivo. Es una vieja usurera que con todo el dinero que ella tiene, 6 jóvenes como Rodión podían estudiar tranquilo la carrera. Después de toda una lucha interna, decide asesinarla. Cuenta la cantidad de pasos que hay de su cuarto a la casa de la vieja usurera, la ha visitado en varias oportunidades para ganarse la confianza. Es un crimen planificado. Y va a ser casi un crimen perfecto porque no encuentran el arma homicida y tampoco encuentran lo robado. Si no fuera porque Porfirio Petrovich, quien había leído la tesis de Rodión en la universidad que él publicó, un artículo en el cual él hablaba pues justamente de esta moral intelectualista antihumanitaria, de seres nocivos y seres superiores, y que Rodión se ponía nervioso en cada entrevista que tenía con él, pues Porfirio sospechaba, pero no tenía pruebas de Rodión. Ya conocemos que Rodión declara su crimen a Sonia, con quien se identifican en la miseria tanto económica como moral, y Sonia pues le propone que se entregue a la policía porque el único camino de redimirse, de salvarse, es el sacrificio, el camino de Cristo. Él se entrega, como fue una confesión voluntaria y entregó lo robado, ¿no? La pena de muerte que era en ese momento se va a conmutar por destierro en Siberia. Esa es la parte autobiográfica. 8 años. Sabemos que Sonia lo va a acompañar y Rodión, que estaba fastidiado con la vida de sus compañeros, aún no acepta que ha cometido un crimen. Cuando Sonia deja de visitarlo, él le extraña y descubre que la ama. Cuando viene,
la abraza y le dice que ya sabe lo que está haciendo ahí. Ya reconoce que ha cometido un crimen y que tiene que pagarlo. Que aunque falten 7 años, no importa, porque sabe que ahí va a estar Sonia. O sea, le ha encontrado un motor o una razón a su vida. Y vemos cómo, gracias al amor, él se va también a redimir. Ya sabemos que San Marcos nos plantea a través de fragmentos, y de estos fragmentos nosotros podamos pues identificar los temas, las características de la obra, de la corriente. Y por ejemplo acá leemos: la vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata, y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con toda su fuerza 2 nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado. Entonces, ¿qué notamos aquí? Descripciones detalladas, como eran sus cabellos grises, ralos, empapados, ¿no? El hacha alcanzó la parte anterior de la cabeza, descripciones detalladas. Por una sola vida, miles de vidas salvadas de la corrupción y la ruina. Una muerte a cambio de 100 vidas. Cuestión de aritmética. ¿Y qué peso tiene en la balanza social la vida de esa anciana tísica, estúpida y malvada? No más que la vida de un piojo, de una cucaracha. En realidad no tanto, porque esa anciana es muy dañina. Esto no lo dijo Rodión. Ese parlamento es de unos soldados que, bueno, entran en la cantina donde estaba Rodión y hablan de la vieja usurera, prestamista, ¿no? Pero aquí se ve cómo se plantea esta moral antihumanitaria, ¿no? Cuestión de aritmética, una vida por miles. Y aquí la decisión de quién es bueno y quién es malo para la sociedad. Ahí está la teoría del superhombre. Cuando Rodión escucha esto le da más fuerza para cometer su empresa. Hay una crudeza, hay elementos naturalistas. Recuerda que el naturalismo no es un movimiento artístico, el naturalismo es la máxima expresión del realismo, solo que el naturalismo va a mostrar lo más sórdido que tenga la sociedad. Y aquí vemos elementos naturalistas, ¿no? Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos en el mismo sitio, y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado. Rodión mata a León Ivanovna convencido de que este es un ser nocivo y que lo que está haciendo es un bien a la humanidad. Pero el conflicto se agudiza cuando él mata a Lizaveta. Lizaveta no estaba en los planes, pero tenía que asesinarla porque era testigo del crimen. Mata a Lizaveta. Esto lo va a atormentar bastante, porque ve que Lizaveta se le aparece a cada rato. Ella no estaba en los planes. Ella no tenía por qué haber muerto. Y Lizaveta era amiga de Sonia. Acá hay otro fragmento, ¿no? Ella no contestó, lloraba. Transcurrieron varios minutos. De pronto, como obedeciendo a una idea repentina, Sonia preguntó: ¿llevas alguna cruz? Él la miró sin comprender la pregunta. No, no tienes ninguna, ¿verdad? Toma, quédate esta, que es de madera de ciprés. Yo tengo otra de cobre que fue de Elisabetta. Hicimos un cambio. Ella me dio esta cruz y yo le regalé una imagen. Yo llevaré ahora la de Lisbeth y tú la mía. Tómala, suplicó. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz. Hay empleo de diálogos, ¿no? Y como ves, también se observa la religión como un elemento regenerador, ¿no? 7 años, solo 7 años, dice. En la embriaguez de los primeros momentos, poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días.
Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva vida sin dar nada por su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos. Pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. En todo esto habría materia para una nueva narración, pero la nuestra ha terminado. Esto es el epílogo. Y vemos el sufrimiento como un elemento purificador. Y por supuesto, la negación de la teoría del superhombre, un paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. Sonia, sin desplegar los labios, sacó de un cajón 2 cruces. Bueno, acá lo que queremos resaltar es la religión y el amor como elementos reivindicadores. Antes de terminar, hagamos un pequeño resumen. El realismo literario surge en el siglo XIX en Francia en 1848. Surge ¿en qué contexto social? Revolución industrial, donde vamos a tener dos clases enfrentadas, la burguesía y el proletariado. También surge cuando aparece lo que es la fotografía y el pensamiento positivista. ¿Qué caracteriza al realismo? La objetividad, que se alcanza gracias a las descripciones detalladas, y la verosimilitud. Esos son los tres rasgos fundamentales del realismo: objetividad, descripciones detalladas y verosimilitud. Dentro de los escritores del realismo, San Marcos nos pide a quién: a Fedor Dostoyevsky, padre de la novela psicológica. Crimen y Castigo es una novela urbana, ya que se ambienta en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, en la época de los zares. Y el tema principal en Crimen y Castigo es justamente esa lucha entre una moral antihumanitaria e intelectualista y una moral humanitaria religiosa. Y también vemos cómo la religión y el amor se convierten en elementos reivindicadores. La religión, el sufrimiento y el amor va a hacer de que Rodion se pueda redimir, se pueda salvar. Muy bien, jóvenes, hasta aquí sería la parte teórica con respecto al realismo europeo y pasaríamos a desarrollar ya la parte práctica.